Buenas, ¿qué tal? El objetivo de esta cápsula es dar a conocer a las y los estudiantes las materias que se verán en el transcurso del semestre. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a la asignatura de base de datos. Es una asignatura con bastante materia, pero que les acerca a algunos de los aspectos que se enfrentarán en su vida laboral. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de contactarnos en las clases. ¿Cuál sería la definición de lo que es una base de datos? Que aquí en pantalla tenemos ese cilindro, que es el símbolo que representa las bases de datos. Una base de datos es una colección ordenada de datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadoras. Bases de datos pueden ser muchas cosas, como una libreta con notas, pero las que nos interesan y las que son objetivo de nuestra revisión son las bases de datos gestionadas por medio de software. Entonces, una base de datos es usualmente controlada por software llamado Sistema de Gestión de Base de Datos. Es muy usual mencionarlas por sus siglas en inglés, DBMS, Database Management System. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones cliente que están asociadas con ellos, se conocen como un sistema de bases de datos. Vamos a hacer una breve historia sobre la evolución de las bases de datos. Por los años 60 se crearon las primeras bases de datos llamadas jerárquicas y almacenaban los datos como un árbol de los que deben haber visto en la asignatura de estructura de datos. En los mismos años también se nacieron las bases de datos de grafos o reticulares, que también es una forma similar a un árbol. Hasta que, en el año 1970, nacieron las bases de datos relacionales, que son las bases de datos más usadas hasta el día de hoy, donde los datos se organizaban como si fuese una planilla Excel, con filas y columnas. En los años 90, y con la popularidad de los lenguajes orientados a objetos, nacieron las bases de datos orientadas a objetos, como una forma de manejar los datos en una aplicación y almacenarlos en una base de datos con las mismas características, que es el lenguaje orientado a objetos. Pero no pudieron derrocar a las bases de datos relacionales, ya que hasta la fecha ya habían logrado gran popularidad y se convirtieron en un estándar ya difícil de sacar. Ahora, en épocas más actuales, desde el año 2004, aparecieron las bases de datos no SQL como respuesta al crecimiento de Internet y la necesidad de una mayor velocidad y procesamiento de datos no estructurados, ya que las bases de datos relacionales, los datos están muy estructurados, pero son un tanto lentas para el procesamiento de datos masivos. Y, por último, las bases de datos independientes es el tipo de base de datos más nuevo e innovador, también conocidas como bases de datos autónomas. Se basan en la nube y utilizan el aprendizaje autónomo para automatizar el ajuste, la seguridad de las copias, las actualizaciones y otros temas de administración. Por lo tanto, la descripción de la asignatura es asignatura teórico-práctico, ya que la asignatura es 50% teórica y 50% práctica, donde las y los estudiantes analizan, diseñan e implementan sistemas de gestión de base de datos, considerando modelos relacionales y no relacionales. Por lo tanto, las bases de datos que principalmente veremos en la asignatura son las bases de datos relacionales. Y también veremos algunos otros tópicos de bases de datos. Y en relación de esta asignatura con el perfil de la carrera, es que esta tributa en el área de sistemas de información, por medio de la competencia de desarrolla y diseña soluciones informáticas mediante metodologías, técnicas y herramientas. Por lo tanto, esta asignatura tiene directa relación con la generación de sistemas de información. Lo que ven a la izquierda de la pantalla son las unidades de aprendizaje de la asignatura. Son todos estos macros títulos que se deben abordar. Están con colores porque los asociaremos con el detalle de cada materia que veremos. De estas materias se divide principalmente en diseñar e implementar una base de datos. El diseño sería como los planos de una casa y la implementación sería la construcción de la casa. Por lo que, a lo largo del semestre, tendremos que diseñar e implementar bases de datos, además de ver otros temas relacionados con esta disciplina. Lo primero que veremos será una introducción a la asignatura, donde tendremos como el rayado de cancha y hablaremos de algunos conceptos básicos sobre base de datos, como definiciones y otros temas en cuestión. Veremos también temas complementarios, como la eficiencia de algoritmo, ya que
No me basta con hacer un algoritmo o programa, sino que este tiene que ser eficiente en tiempo y en uso de memoria. Hablaremos en términos genéricos cómo es la arquitectura de las bases de datos. Veremos un poco de lógica de predicado, teoría de conjuntos y grafos, que son parte de los fundamentos teóricos de las bases de datos relacionales. Veremos algo de cliente-servidor, que es donde habitan las bases de datos, en redes donde los computadores se conectan a las bases de datos. También trataremos algo del desarrollo de software, aunque esta no es una asignatura específicamente de este tema, pero el semestre sí desarrollaremos software que estará en la base de datos. Y veremos también algo de XML y JSON, que es la forma de compartir datos entre las aplicaciones, datos que después serán registrados en bases de datos. Veremos distintos tipos de base de datos, no en profundidad, pero veremos conceptos de base de datos orientadas a objetos, las documentales, las de clave valor, grafos, entre otras. Entrando ya en materia, veremos el modelo relacional, que es la parte teórica de las bases de datos relacionales. La normalización, que es un método para modelar un caso y tener como resultado un modelo para ser implementado en bases de datos relacionales. Veremos ya a esta altura cómo implementar una base de datos usando un lenguaje de consulta llamado SQL. Veremos otra forma de modelar datos con el modelo entidad-relación y los modelos de datos que nos permitirán transformar este modelo entidad-relación en un modelo relacional que se pueda llevar a una base de datos relacional. Hablaremos de las restricciones que podemos tener en las bases de datos relacionales para resguardar los datos y algunos temas complementarios que veremos serán, por ejemplo, la estructura de datos compacta, en donde hablaremos que no es fácil ingresar un gran volumen de datos a memoria, y algo sobre sistemas para versionar las estructuras que vamos a ir generando, para así tener un respaldo de ellas. Ya viendo algo más sobre la implementación, veremos cómo se crea, consulta y modifica una base de datos relacional, pero en su fundamento teórico, con el álgebra y el cálculo relacional. Veremos una base de datos relacional, cómo se crean los usuarios y algo de la administración de este tipo de base de datos. Generaremos consultas más elaboradas a las bases de datos relacionales. Y programaremos, veremos un lenguaje de programación que es utilizado por gran parte de las empresas en este momento. Y pensando en la eficiencia de los algoritmos, veremos algo de la optimización de las consultas, las transacciones que se realizan sobre una base de datos y cómo éstas manejan la recurrencia de varios usuarios ingresando todos al mismo tiempo a una base de datos relacional. Veremos un poco más en profundidad temas relacionados con bases de datos no SQL, que también están siendo bastante usadas por las empresas. Dentro de algunas bases de datos que usaremos estarán Oracle, MongoDB y Postgres. Y en la ayudantía verán cómo los lenguajes de programación acceden a las bases de datos. Como lenguajes de programación usaremos Java o Python y como base de datos para estos ejemplos usaremos SQL Server y Postgres. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.